Buenas, bienvenidos a otro episodio de Triunfando desde la Diáspora. Hoy conversamos con Mohamed El Matkuri, una de las voces más destacadas del ámbito académico hispano-marroquí, doctor en lingüística y filología, cuyas tesis de investigación han analizado la imagen del árabe en la prensa española y la teoría de la traducción. Originario de Taxirt, un pequeño pueblo de la provincia de Benimelal, al centro de Marruecos, donde inició sus estudios hasta llegar a Rabat para su formación universitaria, y de allí a España, donde ha desarrollado su carrera académica y su vida familiar. Hoy ocupa varios cargos dentro del mundo académico español, como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y visitante en la Complutense, en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Universidad de Valencia, además de colaborar con universidades en Italia, Estados Unidos, Túnez, Egipto y Marruecos. Gracias por conversar con Marruecom y por permitirnos conocer un poco más de su vida y su trayectoria, doctor Mohamed. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y empezando un poco con la entrevista, ¿qué lo motiva principalmente a aprender español y más adelante a especializarse hasta llegar a un doctorado en lingüística y en filología en esta lengua? Bien, la verdad es que fue un producto de la casualidad. Yo era entonces un niño tímido, introvertido y leía mucho. Entonces leía mucho en todas las lenguas y hasta las que no conocía intentaba entender un poco a través de los diccionarios, todo en papel entonces porque no había la- los, eh, las infraestructuras y los medios que hay en la actualidad. Entonces era una casualidad porque cuando llegué a bachillerato, entonces después del árabe, el francés, había opción a estudiar inglés, alemán, italiano y español. La mayoría de los estudiantes se decantan por el inglés. Y por casualidad, en el grupo de internos, que éramos, bueno, el internado no tiene la misma connotación que en la actualidad, ahí era por méritos, con lo cual los mejores de cada zona los se reúnen y forman un grupo, tanto en la formación como residiendo en el mismo sitio. Entonces la mayoría nos dieron español. Y claro, la gente buscaba enchufes para cambiar el español por el inglés. Y yo dije, pues nada, si me ha tocado y me quedaba con el español, que a propósito me enseñaba un francés que sigue siendo amigo mío después de un periplo por Marruecos, Senegal, Egipto y sigo en contacto con él. ¿Cómo fue el recibimiento desde la universidad y desde la sociedad española? Porque también entiendo que no fue la primera que pudo ingresar. Sí, muy buena pregunta. La verdad es que en ese sentido mi trayectoria es un poco sale de la norma, es atípica, porque cuando fui a España fue en unas circunstancias un poco especiales, incluso llegué un poco tarde, en finales de octubre no me acuerdo si era 1987, 88, después de que la universidad, por lo menos la mía, la Universidad Autónoma de Madrid, hubiese cerrado el periodo de matrícula en los cursos de doctorado. Entonces, cuando llegué con un montón de cartas emitidas por mis profesores españoles en Rabat, incluso algún que otro francés también, y sobre todo la del cónsul de España en Rabat. Entonces la universidad, de verdad que, bueno, aunque es independiente, me abrió las puertas, me escribió fuera de plazo y la verdad desde entonces no he tenido ningún problema, e incluso a veces hasta me da vergüenza porque me tratan mejor que otros. Tengo entendido que también dentro de sus tesis doctorales hay una que trata sobre el análisis del árabe por medio de la prensa española. ¿Qué nos puede decir o cuáles fueron los principales hallazgos que usted hace en esta tesis y cómo lo compara y ha evolucionado eso hasta ahora, hasta el 2025? Bien, cuando llegué, unos años después, en los 90, sobre todo en los 2000, había una presencia muy notoria del extranjero, generalmente, el extranjero no específicamente marroquí, todos los extranjeros. En la prensa y una imagen del extranjero o del inmigrante como malo. Entonces, y esto no se correspondía
a las cifras. Es decir, que si comparamos la presencia sociológica, los porcentajes entonces de los migrantes en España con la masa discursiva que ocupaban en los medios de comunicación, tanto visuales como por escrito. Yo he trabajado sobre los medios escritos, encontramos un abismo, una diferencia, no es proporcional, es decir, pocos inmigrantes y demasiado discurso. Entonces dije, aquí hay algo malo. Entonces esta tesis dije, pues nada, ¿por qué no escribo un libro? Y como ya, bueno, leí mi primera tesis unos años antes, dije, pues nada, en vez de escribir un libro que a lo mejor se me van las ganas de escribirlo, le dejo ahí aparcado, mejor hago una tesis y así me obligo a escribir, además del libro, a hacer una segunda tesis. Y así fue. Ahora, en comparación con la actualidad, la verdad es que en la actualidad la presencia del otro, del distinto, del ajeno, del migrante, independientemente de su origen, su cultura, su confesión, etcétera, se ha normalizado un poco. Es decir, que ahora que hay quizá, como dicen algunas orientaciones políticas, demasiados, ya no se habla de ellos como cuando eran poquitos. Es una suerte de contradicción entre un pasado en que inmigrantes, 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 y ahora que, a no ser que alguna orientación política de extrema derecha o de derecha hablen de ellos, pasan prácticamente desapercibidos. Y No sé si he contestado a la pregunta. sí, claro, y referente a este mismo tema de en cuanto a la migración, usted siendo parte de la diáspora marroquí, ¿cómo visualiza el aporte de los marroquíes en cuanto a la vida académica y la cultural española? ¿Será que esta relación ha mejorado y que tal vez por eso el discurso ya no es como antes? Bien, ese tema le he dedicado no solo parte de mi tesis, que era abstracta, teórica, histórica, pero muchos artículos de mis investigaciones. La inmigración en general, específicamente la marroquí en ese caso concreto, por ser la primera o la segunda primero o segundo número de migrantes en España, a veces se rivaliza con los rumanos, aporta mucho a las arcas de la tesorería nacional. Puede ser que la aportación al sistema de seguridad social es enorme. Y además es un tema que ha estudiado un colega de la Universidad de Barcelona con cifras, él es economista, que ha calculado lo que aporta la migración en general de todos los países del mundo a las arcas españolas y lo que recibe de las arcas españolas es abismal. Hay muchísima diferencia, incluso ha calculado la aportación de cada inmigrante a cada ciudadano local. En ese sentido, el problema no es un problema de números de migrantes, sino de la construcción de una identidad frente a otra identidad y sobre todo de cierto miedo al otro. Entonces, cuando hablamos de la migración en ese sentido, no plantearla en términos de cantidad tanto económica negativa como cantidad de personas no aporta tantos resultados como cuando calculamos su aportación en el sentido económica, pero también cultural, porque los inmigrantes en general, no solo trabajan para cuenta ajena, porque muchos han creado sus propias empresas, participan activamente en la economía nacional. Es verdad que la élite intelectual, específicamente en este caso marroquí, es muy mínima. Hay muchos profesores, bueno, una treintena de profesores repartidos entre humanidades y sobre todo ciencias, pero esto, si lo comparamos con otros países de arraigo, como sería Francia, Bélgica o Holanda, por ejemplo, es mínimo. En ese sentido sí que hay una masa muy grande de migrantes, pero todavía no hay una élite representativa, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito profesional. Es verdad que hay ingenieros, hay médicos, etcétera, pero en comparación con otros países sigue siendo mínimo. Y usted como profesor universitario, ¿cómo ve esa vinculación de los estudiantes marroquíes en cuanto a la sociedad española? Porque sí hay muchísima migración marroquí hacia el norte, pero en el ámbito puramente de convivencia universitaria,
¿cómo se da? ¿Cómo es la convivencia de la diáspora en estos campos? Bien, hay dos temas a considerar en ese aspecto. Primero, los estudiantes que veníamos a estudiar o a completar nuestros estudios en España o por alguna otra razón, y luego los hijos de migrantes que han nacido aquí. Antes, la universidad marroquí, como cualquier universidad pública de cualquier país del mundo, era muy buena. Es decir, que los que llegaban aquí llegaban con un dominio del español, una predisposición a luchar, a estudiar, etc. En los últimos años no veo muchos estudiantes marroquíes, especialmente en las universidades madrileñas. No sé por qué, si es porque Madrid es cara o no, ignoro la razón, o no hay becas. Es verdad que hay muchos estudiantes, muchísimos, en especialidades como medicina y farmacia en Andalucía, pero en Madrid hay poca gente. Ahora, los que han nacido aquí, la mayoría tienen lo que ha llamado en algún artículo de prensa el síndrome de extranjería. Es decir, que la universidad, sobre todo la universidad, es una universidad abierta. Aquí no se hace, y yo soy profesora en la universidad desde mm, casi 30 años, no se hace ninguna diferencia entre un estudiante extranjero y un estudiante local. La universidad trata a todo el mundo por igual, las mismas reglas son aplicables. Es verdad que últimamente, hace como 5 años, ya hay cierta diferencia en cuanto a las tasas de pago de los estudios, pero esto ya lo observamos también en otros países europeos. Ahora digo, esta segunda generación la veo incómoda tanto en relación con la cultura española, donde han nacido, crecido, como con la cultura de origen. Hay cierto rechazo a la cultura de los padres. Incluso muchos adolescentes a veces cambian de nombre, se llama Mohamed y se hace llamar Jaime o Rodrigo. Lo mismo ocurre con las chicas también. Esto sí evidencia un cambio generacional, evidentemente, Sí, a la oleada sí, migratoria a la que usted pertenece, a la que estamos viendo actualmente. sí, es una brecha, es un cambio generacional, si tenemos en cuenta el concepto tradicional de generación, que harán más años que en la actualidad, es decir, la generación de los padres y luego la generación de los hijos. Los padres que nacieron fuera y los hijos que o vinieron muy pequeñitos aquí o nacieron aquí. Ahora el concepto de generación ha cambiado. Son prácticamente 7, 8, incluso para el futuro podría que ser 5 años, y ahora ya los llamamos por letras: generación Z, generación alfa, generación beta, etc. Es decir, que las nuevas tecnologías han cambiado el concepto de generación. Hay una diferencia incluso entre hermanos nacidos en los 90, y otros que nacieron en los 2000, no piensan igual ni ven el mundo del mismo modo. Y eso también ha transformado un poco el vínculo según lo que estamos conversando, porque vemos que tal vez el arraigo a la diáspora es distinto. Sí, es muy distinto. Es verdad que también hicimos unos estudios comparando, sobre todo a nivel universitario y parte del bachillerato, por qué algunos colectivos de migrantes tienen éxito escolar y otros no. Y hemos llegado a la conclusión de, por ejemplo, comparando entre el colectivo de árabes en general y el colectivo chino. Y vemos que el caso de los chinos sí que hay cierto progreso, no solo social, material, económico, sino también a nivel de la universidad, es decir, que estudian bien. Mientras el colectivo árabe ocupa un rango muchísimo más abajo de los chinos. Luego comparamos entre los de Oriente Medio, especialmente los sirios, y los marroquíes. La conclusión es que los chinos, por ejemplo, se sienten muy por encima de la cultura occidental.
Es decir, que ve a la cultura occidental, la civilización occidental, desde arriba hacia abajo. Es decir, que para ellos Occidente no tiene nada que aportarles porque saben y esto lo hacen ellos mejor. Esta es la conciencia que tienen. Mientras que los árabes en general ya ven desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo como los chinos, sino desde abajo hacia arriba. Y luego comparamos entre los sirios, he dicho anteriormente, y los marroquíes, y hemos detectado que hay un factor determinante, que es la formación y la instrucción de los padres. Generalmente a los hijos de los que tienen una formación inicial en sus países de origen suele ser mejor, incluso una integración plausible dentro de la sociedad española que los que no tienen estudios o tienen pocos estudios. En este caso nos hemos fijado exclusivamente en el rol, el papel de la madre. Los que vinieron de Oriente Medio, sobre todo a partir de los 1968, es gente que venía como estudiante o gente que venía como refugiada política. Y ahí se nota cierta diferencia con respecto a la migración económica de los últimos años. Y no lo digo solamente de los árabes, sino también de otros colectivos africanos y desgraciadamente, lo digo, lo utilizo conscientemente el adverbio, de hispanoamericanos, porque se pensaba que la población hispanoamericana, al compartir la lengua, incluso al compartir la confesión, tendría menos problemas de adaptación y de aceptación que otros que vienen de China, la India o África o Marruecos, por ejemplo. Y no es siempre el caso. Qué interesante todos estos datos, doctor Mohamed, porque da un panorama mucho más amplio de lo que normalmente se discute en cuanto a la diáspora. Siempre se cree que por arraigo familiar, pues se va pasando ese cariño y ese amor a la patria, por decirlo de alguna manera, de origen, pero vemos que de generación a generación va cambiando, especialmente ustedes como observadores académicos lo pueden percibir muchísimo más de cerca entre sus estudiantes. Y Es verdad, es verdad. Además, es que el caso de los países del sur del Mediterráneo tiene que revisar todo eso. No por ser uno hijo de un marroquí ya tiene que tener la misma relación que el padre o que el abuelo. Esto ha cambiado mucho porque en 20 días o 15 días que pasan en verano en Marruecos y mucha gente no quiere ir, pero esto no hace de ellos marroquíes a ultranza. Esto hay que revisarlo. Y retomando un poco ahora, pues su vida personal, don Mohamed, sabemos que más de 3 décadas en España, y aunque con frecuencia viene a Marruecos a participar de conferencias y encuentros académicos, pero ¿se imagina usted o se visualiza regresando a vivir acá en un futuro? ¿O cuál cree que sería como esos principales retos que le representaría el reincorporarse a la sociedad marroquí actual? La verdad es que toda mi vida la hice yo. Yo abrí los ojos aquí, llegué aquí con 23 años y medio, 24 años, y claro, toda mi vida consciente la he hecho aquí. Incluso me siento más cómodo aquí. Ahora, si puedo volver a Marruecos, si Marruecos o las universidades marroquíes me invitan para algo puntual, pues encantado, igual que cualquier un país del mundo. Yo he viajado hasta el momento por 27 países, desde Egipto hasta Finlandia o Suecia, países que me gustan mucho. Nunca se sabe, pero no entra dentro de mis, francamente, de mis planes. Es difícil, sobre todo a Marruecos me encanta viajar por las zonas rurales, el Marruecos profundo, lo disfruto, me encanta. Y de hecho, mis padres siguen ahí, mi familia ahí, y voy todos los años, paso muchas veces las vacaciones ahí y voy hasta 3 4 5 veces al año. En ese sentido no tengo ningún problema. Sigo en contacto, o sea que bueno, es verdad que dentro de la diáspora marroquí en el mundo en general hay tres tipos, hasta tres tipos. El primer tipo, el que ha roto toda su relación con Marruecos y no quiere saber nada. El segundo es el que tiene una relación dialéctica
va y ven, como en este caso me incluyo, voy y vengo y no tengo problemas. Y hay otro caso que su base cognitiva, su universo cognitivo está situado en Marruecos y trabaja en Occidente. También hay este grupo. Así que yo mentalmente me sitúo, según me autoanalizo, en el segundo grupo. Igualmente desde su trabajo siempre el aporte suma a la diáspora como traductor y en su especialidad de lingüista y de filólogo, pues también es un aporte de doble vía entre España, Marruecos Cor y correcto, universidades y correcto. todo el trabajo No, académico que se hace. correcto. Nunca he dicho a ninguna universidad marroquí que me haya invitado que no. Incluso muchas veces, incluso cambio mi agenda para ir ahí. Cuando habrá ya hay menos, pero cuando hay estudiantes, no solo marroquíes, generalmente árabes o del tercer mundo en general. Me pongo muy serio, sobre todo el doctorado, me pongo muy serio de ello, porque mi aportación al desarrollo es la formación que pueda dar yo a esta gente para que el día de mañana sea un todoterreno que pueda funcionar en cualquier superficie, y sobre todo para que muchas veces no tengan este complejo de mirar desde abajo hacia arriba, sino lo que marca es la capacidad cognitiva de las personas. Muchísimas gracias, doctor Mohamed, por su colaboración y crea que esa seriedad y ese profesionalismo de que usted nos habla, que a veces usted mismo se cataloga como profesor estricto, se agradece y se reconoce también acá en Marruecos, ya que las referencias en cuanto a su trayectoria académica siempre rescatan esa formalidad en su enseñanza y en la manera en que apoya a sus estudiantes. Muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo y compartirnos un poco su experiencia acá en Marruecos. Muchísimas gracias a usted, María Angélica, y muchas gracias por el medio que representa Marruecos.